Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, lo que normalmente conocemos como IPRC, como parte de la seguridad y salud en el trabajo. Tengan todos la cordial bienvenida de Calgesa, Asesoría y Capacitación. Lo primero que vamos a abordar es la normativa legal que está relacionada al IPRC. Y para ello, muchos recordarán que hay un artículo en específico de una de las normativas en el Perú que nos habla sobre los documentos que se deben exhibir en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si hacemos un poco de memoria, estaremos pensando de repente que la ley nos menciona documentación, pero no nos entrega una lista. Y si nos vamos al reglamento de la ley 29783, que en este caso nos referimos al decreto supremo 005-2012-TR, en el artículo 32, donde encontramos la documentación, encontraremos que aparece como lo podemos ver en pantalla. Adicionalmente, en la resolución ministerial 050-2013-TR, donde se encuentran los formatos referenciales con información mínima, encontraremos también que están enlistados ya que es parte de la guía para implementación de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y encontraremos efectivamente en este artículo 32 del decreto supremo 005-2012-TR que nos dice en el inciso C que parte de la documentación obligatoria es tener el IPER y sus medidas de control. Esa C que luego comprende a esas siglas de IPER-C, ¿no? Nos dice que la documentación referida en los incisos A y C, y se refiere justamente al IPER, debe ser exhibido en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Y es en este momento donde hacemos mea conciencia de cuál es la finalidad de que la normativa legal en el Perú nos pida que exhibamos en un lugar visible dentro del centro del trabajo el IPER-C. ¿Cuál es la finalidad de hacer esta exhibición? Entonces, si nos ponemos a pensar dentro del proceso de la realidad, y lo comento dentro del alcance que he tenido como experiencia, como auditor todos estos años, muchas de las empresas que yo he visitado, para implementar este inciso, lo que suelen hacer es colocar una mica, un sobre transparente, donde colocan una impresión del hiper, y que muchas veces son hojas de hojas de hojas de hojas, y que a veces el tamaño es tan pequeño que lo imprimen que no se puede leer, pero bueno, la ley dice que hay que exhibirlo y ponerlo en un lugar visible, lo colocan dentro de la mica y lo pegan en la pared. Y bueno, definitivamente se da al tema de cumplir, ¿no? Llegamos al famoso tema de cumplimiento. Cumplo, pero al mismo tiempo miento, porque no estoy haciendo un efectivo cumplimiento de la normativa como tal. Si bien ya lo publiqué, ya lo coloqué al lugar que puedan tener acceso todos, pero eso no va a motivar a un trabajador a que pueda interesarse en ver qué hay dentro de esa mica. Por consecuencia, si por ahí hubiera alguien también que se interesa, no tendría las facultades, uno, de entenderlo, porque hay información que es muy técnica, y dos, de repente de visualizarlo adecuadamente, ya que la letra es demasiado pequeña. Es aquí donde nosotros también siempre recomendamos, para cumplir adecuadamente este punto, utilicemos también un poco sobre el tema de marketing a la seguridad y salud en el trabajo. Va a haber un poco de trabajo más adicional, sin embargo es mucho más productivo de repente que podamos imprimir solamente lo que es necesario para conocimiento del trabajador. No toda la información de la organización es necesario para el conocimiento del trabajador, no todas las columnas, a veces, si bien es cierto que la normativa nacional te pide un mínimo de información, a veces nosotros solemos agregar más temas técnicos, pero que esos temas técnicos no son de competencia y tampoco los entendería el trabajador. Entonces lo que podríamos hacer es simplificar el proceso de visualización, enfocándonos en lo que es importante que pueda ver el trabajador. Las actividades que están vinculadas, los peligros, los riesgos y las medidas de control que tienen que contribuir para poder cumplir. Esa sería la información mínima que pudiéramos publicar. Y es más, lo que podríamos hacer para reducir la cantidad de hojas es enfocarnos específicamente en el área donde se va a publicar. Yo no tengo por qué publicar los de toda la organización, que son más de 50 procesos, más de 30 áreas en especial, y colocarlas en una zona en específico cuando no les compete de los peligros y de riesgos de esa zona de trabajo. Entonces podemos también hacer esa simplificación. Otro de los puntos que podemos adicionar también a la mejora de la visualización a través del marketing es que podemos ponerle una señal. No existe, y eso también dejarlo claro, una señal que diga o que nos indique que ahí se publica el hiper o una señal específica para publicación del hiper. No existe. Por consecuencia, lo que pudiéramos hacer un tipo de cartel que sea muy, pero muy atractivo, donde de repente diga, aquí está publicado tu matriz de peligros y de riesgos, o interésate en tus peligros y de riesgos y contribuye a la seguridad y salud, o cualquier otro tipo de frase o palabras que nos ayuden a que el trabajador se pueda interesar en lo que se esté publicando, para poder cumplir efectivamente con este requisito legal. Ahora, si seguimos avanzando, sabemos que desde el año 2012, que salió el decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley 29783, en su artículo 82 ya nos decía que el empleador debe efectuar el hiper en forma periódica. Y es más, en el año 2011
En el artículo 57, a través de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29.183, también nos decía que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. ¿Por qué hago este enfoque? Porque las actualizaciones normativas que hemos tenido con respecto al IPER también han estado enfocados en el periodo de actualización. Ahora, importante también, una vez que hayamos elaborado el IPER, es con esta documentación que nosotros podremos determinar nuestras necesidades de capacitación. Sí, señores. Las necesidades de capacitación no se generan porque, bueno, encontré una consultora que está dictando los temas A, B, C, D. O mi competencia, que también se dedica al mismo sector y a las mismas actividades, está dictando las capacitaciones A, B, C a su personal. Así que yo voy a hacer lo mismo. No. Las necesidades de capacitación son en función de los peligros y riesgos que se han determinado dentro de la evaluación que conocemos como IPER-C y que son específicos a la organización. De la misma forma, lo podemos utilizar, o podemos y debemos utilizar el IPER para reforzar nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o cualquier otro estándar que requeramos dentro de la organización, porque estos van a estar enfocados nuevamente a los peligros y riesgos de cada organización. También la necesidad de los equipos de protección personal. Si bien esta es uno de los últimos controles dentro de la jerarquía de controles, es necesario que aquellos equipos de protección personal estén enfocados a los peligros y riesgos de nuestra organización y no porque otra actividad lo esté utilizando, no porque la competencia lo esté utilizando y no porque en el mercado me lo ofrecieron los proveedores, así que por eso lo compro. No, debe estar en función de lo que hemos evaluado. Y todas las actividades en general, nuestros planes, programas de prevención deben estar enfocados en nuestra matriz IPER-C. Y es por eso que cuando veamos también el tema de un plan o programa de seguridad, como requisitos previos nos pide que previamente hayamos hecho una evaluación de línea base o diagnóstico de la situación en materia de seguridad y salud en el trabajo y que hayamos tenido la última evaluación o la evaluación inicial de los peligros y riesgos de la organización. ¿Por qué? Porque con ello vamos a poder enfocar mejor una planificación preventiva. Si hablamos en el contexto de cuál podría ser la documentación más importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos estaríamos dando cuenta que el corazón del sistema de gestión es el IPER-C. Y si no elaboramos adecuadamente un IPER-C, pues tendríamos dificultades y consecuencias como, por ejemplo, el sistema de gestión no me está favoreciendo a la productividad de la organización. La seguridad y salud del trabajo en la empresa se va por otra dirección y la organización, los objetivos operacionales se van por otra dirección. ¿Por qué? Porque no está enfocado y no está elaborado adecuadamente esta matriz IPER-C. En algunos casos también llegaremos a las consecuencias de parte de la organización, de que no hay compromiso de parte de la organización, Gran cantidad de esta normativa se dio justamente para el sector agrario. Es más, lo único que es aplicable a todas las organizaciones es la disposición complementaria. Entonces, a primera vista muchos pensarían que esto solamente aplica al sector agrario. No es así, ya que esta norma tiene una disposición complementaria que sí es de aplicación a todas las organizaciones a nivel nacional y hablamos de Perú. ¿Qué es lo que nos trae esta normativa? Primero que nada, nos refuerza el proceso de actualización de la matriz IPER-C y nos dice que esta debe ser periódicamente sin exceder el plazo de un año. Lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que ya en el 2011 nos decía que debe hacerse periódicamente, en el 2012 con el reglamento también nos decía que debe hacerse periódicamente, y ahora con la actualización normativa del decreto supremo, del reglamento de la ley, nuevamente nos dice que no debe exceder del plazo de un año para poder hacer una actualización periódica. También nos dice que este IPER-C debe ser elaborado y actualizado por el empleador. La obligación legal es del empleador. Por ahí alguno también se estará haciendo la pregunta, pero el empleador no tiene las capacidades técnicas para poder elaborar o hacer o actualizar un IPER-C. Es por eso también que nos dice que puede ser con participación de una persona competente, que tenga justamente las competencias necesarias para poder elaborar una matriz IPER-C, sin dejar de lado que debe hacerse en cada puesto de trabajo. Y ahí hablamos en un enfoque también de que las matrices deben elaborarse con información in situ, en el lugar de trabajo. No podemos suponer, no podemos hacer una idea de la situación laboral, ya que cada organización, frente a un peligro y riesgo, las condiciones son completamente diferentes. Y no olvidemos y no olvidemos que debe tener consulta con los trabajadores, los representantes de los trabajadores, y hablamos, por ejemplo, del comité para organizaciones de 20 trabajadores a más, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. Por ahí me dirán, pero Marcos, ¿cómo hacemos para el tema de validar la consulta? Las evidencias que podemos tener es hay un registro o un formato simple, no existe modelo, así que lo podemos crear internamente, donde los trabajadores podamos, al momento de que hacemos las entrevistas, podamos generar una evidencia de que participaron, dieron sus puntos de vista, nos dijeron cuáles son los peligros que ellos han detectado, nos dijeron cómo evaluaron sus posibles riesgos que ellos identificaron, etc, etc. El tema de consulta por el comité, que ya tiene que ver un poco también con la participación, es a través de la aprobación de la matriz final que se haya obtenido. Todas esas evidencias, justamente justificaciones de cumplimiento de la consulta con los trabajadores y sus representantes.
Por ahí también algunos se preguntarán, ¿y por qué hemos tenido una actualización del decreto supremo, bueno, en este caso del reglamento de la ley, a través del decreto supremo 002-2020-TR? Si muchos recordarán como parte de un antecedente, en el año 2019, a finales del año 2019, tuvimos dos eventos que marcaron básicamente nacionalmente los temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tuvimos la del incendio, primero que nada con la deflagración de gas de un camión cisterna en Villa El Salvador, que como muchos sabremos, lo vimos en las noticias, fue un contexto por condiciones de seguridad y salud en el trabajo que lamentablemente terminó en situaciones muy lamentables. Y a las semanas siguientes, esto sucedió en diciembre del año 2019, en las semanas siguientes también causó bastante revuelo el fallecimiento de dos jóvenes trabajadores de un restaurante de comida rápida en el distrito de San Miguel en Lima. Y que también, por ahí ustedes sabrán a quién nos referimos, fue y se produjo por condiciones vulneradas en la seguridad y salud en el trabajo. Esto como consecuencia generó que SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, generara operativos de inspección a nivel nacional con respecto a los cumplimientos de sistemas de gestión. Y oh sorpresa, ya que en el mes de diciembre de 2019 se incrementó notablemente la estadística de accidentes de trabajo, se encontró en estas organizaciones que gran causal dentro de la gestión era que los sistemas de gestión no habían sido actualizados por mucho tiempo. Algunos implementaron el sistema de gestión y lo dejaron sin actualizar. ¿Y cuál es la documentación más preocupante que se generó como observación? Las matrices I/C. Se encontró en estas organizaciones, que incluso habían tenido accidentes de trabajo mortal, que su gran debilidad eran las matrices I/C. En algunos casos no habían sido actualizadas, y lo más preocupante también es que algunos eran copias de otras organizaciones, matrices que ni siquiera habían sido adecuadas a la organización o no habían sido específicas a la organización, y por consecuencia los controles no tenían efectividad a esa organización. ¿Y qué tuvimos? Accidentes de trabajo constantes. A la necesidad de estos, muchos recordarán que tuvimos cambios normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo en el mes de diciembre de 2019, en el mes de enero y febrero del 2020, que uno de ellos es lo que estamos viendo, que tiene que ver justamente con la actualización y la creación y la actualización de matrices I/C. Entre ellas se entregan 7 requisitos mínimos para poder crear o actualizar una matriz I/C, de los cuales muchos ya habíamos estado generando. Sin embargo, como no había sido específico las condiciones o que teníamos que considerar en específico, tuvieron que generarlos normativamente. Como por ejemplo, punto 1, las actividades rutinarias y no rutinarias. Muchos ya sabíamos que teníamos que considerar en nuestra matriz I/C todas las actividades rutinarias, aquellos que se dan con frecuencia, y las no rutinarias, aquellos que se dan de forma ocasional. Sin embargo, ahora la normativa nos deja claro que también tenemos que considerar que tiene que ser en función del puesto de trabajo del trabajador o trabajadora. Hay más procesos de inclusión, así como las situaciones de emergencia que podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. También antes, que era lo que considerábamos situaciones de emergencia como sismos, terremotos, incendios, pero no habíamos estado considerando las situaciones de emergencia a causa del desarrollo de trabajo o ocasiones del mismo, enfocadas a posibles accidentes e incidentes de trabajo, que ahora también tiene que ser base a considerarse dentro del IPER. Otro de los puntos que habíamos estado considerando son las condiciones de trabajo existentes o previstas, y que ahora también hay que considerar la posibilidad de que el trabajador o trabajadora que ocupe el puesto no pueda ser especialmente sensibles a determinados factores de riesgo. Valga decir, si tengo un trabajador que de repente le tiene fobia a las alturas, pues no lo puedo poner en una actividad de trabajos en altura. Entiéndase que ello también va a tener que estar considerado dentro de la matriz I/C. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles. Y entre ello, hablaremos también en materia de seguridad y salud en el trabajo, los que guarden relación con el medio ambiente. La mayoría de veces, siempre utilizábamos solamente los peligros y riesgos que estaban en el medio ambiente de trabajo. Ahora hay que enfocarnos también a aquellos que tengan que ver con la organización del trabajo. Hoy en día, en el contexto COVID-19, tenemos bastante enfoque de trabajo remoto o también de teletrabajo. Y ya son nuevas formas de la organización de trabajo que también están generando unos nuevos peligros y riesgos que van a tener que estar dentro de la actualización de la matriz I/C. Incluir las medidas de protección de los trabajadores o trabajadoras en situación de discapacidad. Hay que realizar la evaluación de los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de las trabajadoras y trabajadores adolescentes. Hoy en día esto también está siendo parte de los operativos de fiscalización laboral. Así que no solo es tema del área de recursos humanos, también es parte de seguridad y salud en el trabajo que nuestras matrices estén enfocados a la protección del enfoque de género, la protección de la procreación, de los trabajadores adolescentes y las personas con discapacidad. Con respecto a los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo, efectivamente nos referimos a los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Qué es lo que comúnmente se hacía? Señores, por la normativa nos pide tener monitoreos ocupacionales. Perfecto. Generábamos nuestros monitoreos, teníamos nuestros informes
y hacíamos nuestros registros de monitoreo. Venía una fiscalización, cumplí con los monitoreos. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Los guardamos por 1 año, 2 años, 3 años, según lo que nos pida la normativa, hasta 5 años. Pero ¿y los resultados? ¿Qué hacíamos luego con los resultados? Cumplimos la parte de hacer el monitoreo, pero los resultados que estos generen ahora también tienen que ser considerados en su totalidad dentro de las matrices I+C. Así que aquellas recomendaciones y todo lo que generan nuestros monitoreos tienen que ser fuente de actualización de nuestras matrices I+C. De la misma forma, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Si bien nosotros sabíamos ya, por anterioridad, que cada que hay un accidente de trabajo tenemos que actualizar nuestra matriz I+C, y está muy bien, pero también entendamos que luego de que suceda un accidente se hacen investigaciones, y estas investigaciones también generan medidas de control que pueden afectar o el entorno de trabajo, y entendemos que puedo estar eliminando de repente un peligro y puedo estar generando un peligro menor quizás, pero lo estoy generando con una medida de control. Entonces, todos esos resultados, ya no solamente de que sucedió el evento, sino de que se hizo las investigaciones, también deben ser fuente de actualización de las matrices I+C. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Hoy en día, este sí está causándonos bastante importancia. Si no es por el contexto COVID-19, no le prestábamos atención a los datos estadísticos recopilados en la vigilancia, como por ejemplo, si bien no es parte de una enfermedad ocupacional el sobrepeso, a través del COVID-19 nos topamos con la necesidad de hacer controles muy exhaustivos al personal que tenía sobrepeso. ¿Por qué? Porque con un índice de masa corporal inicialmente de 30 a más no podían laborar. Luego cambió la normativa con respecto al COVID-19 y hablábamos de un índice de masa corporal de 40 más. Y aún así se hacía necesario. Y ya nosotros, desde el año 2012, que salió una normativa de exámenes médicos ocupacionales y que ya se empezaban a generar los exámenes médicos ocupacionales por el tema de Ley 29783, ya se poseía información de que más del 60 a 70% del personal de todas las empresas teníamos problemas con sobrepeso. Entonces, hoy en día se hace necesario que todas estas estadísticas de la vigilancia sean también fuente importante de la matriz I+C. Cuando hablemos de una clasificación de peligros, vamos a orientarnos un poco a lo que nos indica la Organización Internacional del Trabajo. Para aclarar aquí un punto, la normativa nacional en Perú no nos da una clasificación. Por consecuencia, nosotros nos podemos apoyar en esta clasificación. Y tendremos, por ejemplo, la clase de peligros físicos, químicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos, ergonómicos, mecánicos, locativos y psicosociales. En los peligros de clase físico tendremos, por ejemplo, vibraciones, ruidos, radiación ionizante, no ionizante, la llama libre, la exposición a temperaturas ambientales extremas como el frío y el calor, los objetos a temperaturas extremas, la oscuridad, la humedad, los explosivos, material inflamable, la proyección de partículas. En la clase de mecánicos tendremos, por ejemplo, los mismos equipos, las máquinas, las estructuras o infraestructura, las herramientas, los objetos punzocortantes y o contundentes, las rocas, los recipientes a presión, las superficies, los vehículos en movimiento, los muebles, materiales, el aire comprimido, el mismo trabajo en altura, el trabajo en desnivel, la carga suspendida. En la clase de peligros locativos tendremos, por ejemplo, las vías de acceso, el apilamiento, las escaleras y andamios, los espacios confinados. En la clase de eléctricos tendremos la energía eléctrica directa e indirecta, como la electricidad estática. En peligros de clase ergonómicos tendremos, por ejemplo, el diseño del lugar de trabajo, la distribución del espacio, movimientos repetitivos, las posturas incorrectas, levantamiento de cargas, empujar o jalar, cargas manualmente, impactos repetitivos. En la clase de biológico tendremos los alimentos contaminados, los microorganismos patógenos, en clases psicosociales el vandalismo, el estrés laboral. En el caso de eventos naturales, pues tendremos las tormentas eléctricas, deslizamientos, inundaciones, huaicos, sequía, sismo, lluvia, según también la ubicación geográfica donde nos encontremos. En clase de peligros químicos tendremos los polvos, los gases, vapores, neblinas, nieblas o rocío, humos metálicos, los humos en general, las sustancias inflamables, las sustancias químicas. Y por ahí, como les había dicho en un momento también, los peligros son consecuentes de la misma generación de nuevas actividades. Y puede que hayan peligros que todavía no hayan sido estudiados, existen actividades que son tan nuevas que generen nuevos peligros. Y por ejemplo también tendremos peligros conductuales por incumplimiento con los estándares, la carencia de habilidades, tareas nuevas o inusuales. Para comprender un poco más sobre el esquema de un hiper hay que tener claro cuáles son los términos y definiciones que vamos a utilizar, ya que comúnmente lo que suele pasar es que se confunden con los términos. Dentro de la práctica, y esto sí lo he podido evidenciar en mis procesos de auditoría, que hay muchos que empiezan a hacer matrices I+C y a veces por ahorrar tiempo lo que hacen es pedir plantillas, pedir modelos, adecuarse a modelos. En la mayoría de casos algunos hacen alguna adaptación, algunos cambios, pero cuando te pasan una plantilla que desconoces de repente de cómo se generó esa plantilla para matriz I+C,
terminas confundiendo las columnas con los términos. Como por ejemplo, hay matrices en las cuales en una misma columna te dice riesgo / consecuencia. Pero dentro de la práctica a veces ese slash lo obvian y terminan colocando una coma. Y por consecuencia aquellos que siguen leyendo la misma matriz empiezan a confundir y creer que el riesgo es lo mismo que la consecuencia. Y no es así. O en otros casos, donde por confusión de términos confunden el peligro con el riesgo, cuando también son términos completamente distintos. Valga decirlo y sea el caso. Peligro, entiéndase que es la fuente con un potencial para poder causar una lesión y deterioro de la salud. Ahora, si nos vamos al enfoque de ISO 45001, que es la normativa ISO en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que peligro o los peligros pueden incluir fuente con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. En este punto, si enfocamos también a lo que nos decía, por ejemplo, la OSAS anteriormente, nos decía que era todo aquello que tenía potencial para poder causarnos daño. La normativa no está muy alejada, o las actualizaciones no están muy alejadas, porque se siguen refiriendo a la fuente que tiene potencial para poder causar lesión y deterioro de la salud. En adelante, para poder tener un mejor enfoque, todo aquello de donde viene, toda aquella fuente, es aquel que podríamos determinar como peligro. Ahora, los riesgos, y por eso lo ven también a través de la flecha, vienen como una especie siguiente o como consecuencia del peligro. En otras palabras, el riesgo se genera siempre y cuando se localizó primero el peligro. Y aquí vamos a hablar específicamente del riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. No lo veremos como una gestión de riesgo, sino como riesgos específicos para la seguridad y salud en el trabajo, donde nos dice que es la probabilidad de que ocurra el evento peligroso. En otras palabras, donde ese peligro se empiece a materializar. Riesgo para la SST es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso que esté relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y el deterioro de la salud. Y ahora, el término consecuencia, y para poder entender que es muy distinto, la consecuencia es a raíz del riesgo y se define básicamente como el daño. La consecuencia es debido al riesgo y siempre va a estar relacionado con la severidad. Para poder entenderlo de una forma muy práctica, vamos a poner un caso muy particular, vamos a verlo así, de una forma muy capciosa. Imaginemos que en el caso de los varones, imaginemos que de repente un varón que está casado se va al centro comercial y se encuentra de repente con una amiga de hace muchos años que no veía, de repente de su promoción de colegio, y como había mucha confianza, ese señor va con su esposa se distrajo por ahí, se encontró con su amiga, se puso a conversar sin ninguna mala intención, pero la esposa se puso celosa. Vamos a ponerlo en esta situación. Bueno, en ese momento no pasó nada, el tema es cuando llega a casa. Cuando llegan a casa, la esposa está definitivamente toda furiosa, y en ese contexto de que ya están en casa, la esposa toda furiosa, en ese contexto, en ese momento, ¿qué podríamos determinar como fuente de peligro? Y por ahí, a alguien ya se le vendrá la idea de que sí, efectivamente, puede ser que tengas una esposa celosa y ese podríamos estar considerando como una fuente potencial de peligro, que pudiera aumentar su potencial si entra en contacto con otros elementos. Valga decir, aumenta su potencial si coge un cuchillo, si toma una escoba, si toma una sartén, una licuadora, etc. El peligro puede aumentar su potencial de causar daño. Ahora, ya identificamos el peligro. En esa misma situación, ¿cuál será el riesgo? Si hablamos ahora de que es la probabilidad de que exista o se genere el evento peligroso, y ahí estaremos hablando. Si la esposa es el peligro, ¿cuál es la probabilidad de que te cause un daño? Pues de repente de que te tome o te genere un arañazo, o que te arañe el rostro. Muy bien, es el primer riesgo. Que te agarre escobazos, segundo riesgo. Que te apuñale con el cuchillo, otro riesgo. De que te cachetee, otro riesgo, etc. Y si hablamos ahora del término consecuencia, ¿cuáles serían las consecuencias de esos eventos que ocurrieron que te causaron daño? Y ya netamente definidos en términos de lesión. Y ahí estaremos hablando, por ejemplo, de si te agarraron a cachetadas, que te genere moretones, que te genere lesiones en específico. Si hablamos de arañados, estaremos hablando de que te genere cortes por elemento punzante. O si hablamos del cuchillo, que te genere cortes sangrantes o profundos. Si hablamos de repente de sartenes, de contusiones, pueden llegar a fracturas. Y si tu esposa es demasiado peligrosa, esto puede llegar a como consecuencia hasta la muerte. ¿Sí? Ellos son las consecuencias. Ahora, si lo llevamos al ámbito laboral, momento para reforzar la terminología. Vamos a imaginar en este caso frente a la siguiente tarea. Tenemos a un trabajador que va a hacer trabajos de excavación. Nos vamos a enfocar. ¿Cuál sería la tarea? Puede ser un proceso de excavación, para ser más específico, excavación con pico. Entendamos que para poder hacer una identificación de peligros
y una evaluación de riesgos adecuada, lo primero que tenemos que tener claro son las actividades, que son el macro, y las tareas, que son el micro de la descripción de lo que se va a hacer. Entonces, aquí la tarea sería excavación con pico. Según lo que vemos, ¿cuál sería el peligro? Y nos enfocamos porque puede haber varios peligros, pero vamos a enfocarnos en el peligro que señalan las flechas. Y lo vamos a ver en función de la fuente. ¿Cuál sería la fuente con potencial de causarnos un daño? Y estaremos viendo que pueden ser las rocas suspendidas, el peso suspendido en altura, las rocas sueltas, etc, etc. Esa es la fuente. ¿Cuáles serían los riesgos? Que puede existir aplastamiento, que pueda existir deslizamiento, que pueda existir la caída de las rocas sobre la persona. Si hablamos de repente de que te puedas quedar atrapado sin oxígeno, estaremos hablando de asfixia, ¿sí? Como temas de riesgos. Y las consecuencias, y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, golpes, fracturas, hematomas, muerte, etc. Para entenderlo aún mucho más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Peligro, y si lo vemos como la fuente con potencial a causarnos daño, ruido mayor a 85 decibeles generado por una compresora. Riesgo como el evento peligroso, podremos determinar la sobreexposición al ruido. Y las consecuencias como definición de daño, estaríamos hablando de la hipoacusia inducida por el ruido. Ya que existe también hipoacusia por la edad, esta es hipoacusia inducida por ruido. Ahora, dentro de la experiencia también he podido observar que no nos atrevemos muchas veces a hacer un hiper porque creemos que existe una palabra muy específica y muy especializada para poder definir peligros, riesgos y consecuencias. Pero no es así. Es más, la sugerencia es que nos aventuremos a siempre definirlo en nuestras propias palabras, ya que luego, a través de las revisiones y actualizaciones, podremos ir mejorando las descripciones. Lo adecuado es que podamos describir en nuestras palabras. La segunda, por ejemplo, el peligro, la prensa sin guarda de protección. Como riesgo, estaremos generando el atrapamiento y como consecuencia, una herida o una amputación. Peligro como fuente de causar daño, levantar carga con espalda doblada. Y ahí podríamos estar hablando de levantar carga excesiva o levantar carga de forma inadecuada o de forma brusca, etc, etc. Repito, podemos cambiar el contexto siempre y cuando podamos definirlo en nuestras propias palabras. Riesgo siempre enfocado en cuál es el evento peligroso. Sobreesfuerzo en la zona lumbar y consecuencia en función de la severidad, hernia o lumbalgia, en términos de daño. Peligro, el piso resbaloso con cera. El riesgo es que podamos tener una caída al mismo nivel y las consecuencias es que se puedan generar una contusión, una fisura o una fractura, siempre en términos de lesión. Peligro, la alta concentración de fibras de asbesto en una zona de mezclado. Tendremos el riesgo de la sobreexposición a las fibras de asbesto y tendremos como consecuencias las enfermedades a las vías respiratorias, en este caso la asbestosis. Cuando hablemos de la probabilidad, y ya vamos adentrando un poco más a la evaluación de riesgos, cuando hablemos de la probabilidad, para poder establecer el nivel de probabilidad del daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala. Según el modelo 2 de la Resolución Ministerial 050-2013-TR, nos dan tres modelos en esta normativa, este es el segundo modelo, y nos da una matriz de probabilidad de una escala de 3×3. En este caso, para la escala de probabilidad nos dice que es baja, es media o alta. Preguntas que siempre me han hecho es si es que podemos aumentar las dimensiones de las matrices. Sí, no se olviden que la Resolución Ministerial 050-2013 te da la información mínima, pero tú puedes incrementar siempre y cuando sea justificable, pero no puede ser menor la información. Así que yo puedo tener de repente una matriz de 5×5, una matriz de 6×6, de 7×7, 8×8, según la necesidad de especificación o detalle que quieras desarrollar. El modelo, nuevamente repito, te da una matriz de 3×3. Si alguien desearía, por ejemplo, revisar más información sobre las evaluaciones de riesgo, matrices y otros similares, les recomiendo que puedan leer la bibliografía de William Fine, ¿sí? Que justamente está enfocado en estos términos de evaluaciones de riesgos. Entonces, para probabilidad, si yo quiero hablar de una probabilidad baja, es aquel daño que ocurre raras veces. Si yo hablo de una probabilidad media, hablamos del daño que ocurrirá en algunas ocasiones. Si hablamos de una probabilidad alta, hablamos de que el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Si hablamos de la segunda variable, que es la severidad, para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según. Y esto comprende la misma matriz de 3×3. Ligeramente dañino será una lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo, molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. Si hablamos de una severidad dañino, hablaremos de una lesión con incapacidad temporal, fracturas menores,
daño a la salud irreversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Si hablamos de una severidad extremadamente dañino, estaremos hablando de lesiones con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, muertes, daños a la salud irreversibles, intoxicaciones, lesiones múltiples o hasta lesiones fatales. Y me dirán por ahí, ¿y esto para qué me va a servir? Para luego hacer un análisis que se conoce como análisis de riesgo en función de los niveles de riesgo. Primero que nada, para poder entender esto, que lo vamos a ver más en la práctica, para que entiendan de forma descriptiva cómo funciona, vamos a ver un ejemplo en función del contexto que vivimos hoy del COVID-19. Les voy a pedir que por ahora imaginemos que los números que están en las tablas no existen. Luego, en la parte final que haremos una especie de práctica, vamos a tener mucho más claro estos números. Por ahora solamente enfóquense en los términos, por ejemplo, trivial, tolerable, moderado e intolerable. Importante, intolerable. Si hablamos en el contexto COVID-19 que venimos viviendo, ¿de cuál peligro estaríamos hablando? ¿Cuál sería el peligro? Y nuevamente, ¿cuál sería la fuente con potencial para causarnos daño? Y muchos ya habremos determinado que es el SARS-CoV-2, que es el nombre que se le entrega al virus. ¿Sí? El virus que se llama SARS-CoV-2. Esa es la fuente. ¿Y cuál sería el riesgo? En otras palabras, hablamos del evento peligroso. Y el evento peligroso, los riesgos, o el riesgo sería el contagio, en este caso de la enfermedad. Y la enfermedad está llamada o es llamada COVID-19. Entonces sería el contagio. Lo que queremos evitar o reducir como riesgo es el contagio del COVID-19. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Ya hablando en términos de daño o lesión. ¿Cuáles serían las consecuencias? Hablaríamos en muchos de los casos que ya se han vivido lamentablemente, la muerte, problemas respiratorios graves y otras consecuencias que, bueno, ya médicamente muchos pueden conocer. Entonces, hagamos un ejemplo para entender este proceso de evaluaciones de niveles de riesgo. Si en este contexto COVID-19 estuviéramos implementando por necesidad nuestros planes de vigilancia, pero sin excepción alguna se cumplen los planes de vigilancia al 100%, e imaginemos que ustedes están dirigiendo como jefes de seguridad una organización que tiene 5.000 trabajadores a nivel nacional. En una organización, entonces, 5.000 trabajadores a nivel nacional, donde están implementando el plan de vigilancia al 100% y sin ninguna equivocación, ¿cuál sería entonces en ese contexto la probabilidad de que se genere el riesgo de contagio de COVID-19? ¿Será baja, será media o será alta? Si habláramos de una empresa que tiene 5 trabajadores, de repente sí, ahí sería bajísima, ¿no? Pero hablamos de 5.000 trabajadores a nivel nacional. Puede que en algunos casos sea baja, pero lo más probable es que pueda ser media. ¿Y cuáles serán los niveles de consecuencia? Pues los niveles de consecuencia en algunos casos serán ligeramente dañinos y en algunos casos puede ser hasta dañino, ¿sí? Y estaremos hablando que nos encontramos en un nivel de riesgo tolerable, ¿sí? Niveles de riesgo tolerables. Pero la realidad, como muchos sabemos, es otra. Porque si nos ponemos a pensar y vemos nuestra realidad, ¿quiénes pueden aplicar su plan de vigilancia al 100% sin ninguna excepción o sin que el personal pueda cometer algún incumplimiento del plan de vigilancia? Creo que en eso haremos media conciencia de que es muy complicado, es muy difícil, más aún en una situación como el ejemplo de una empresa de 5.000 trabajadores. Entonces, esa es la realidad que vivimos hoy en día, en las donde de repente uno de los directivos que es vulnerable, puesto vulnerable, como es directivo, quiere ir a la organización exponiéndose a los riesgos de contagio del COVID-19. O personal que de repente hoy en día, a pesar de los procesos de vacunación, no ha efectuado su proceso de vacunación. En esas situaciones, ¿cuál sería la probabilidad de contagio de COVID-19? Y estaríamos hablando de que podríamos tener probabilidades medias a altas. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Estaríamos hablando de consecuencias dañinas hasta extremadamente dañinas. Y nos encontraríamos en una evaluación de riesgos moderados o importantes. ¿Y qué pasaría si desde el día de mañana nos dicen, ¿saben qué? Todos los controles no están siendo efectivos, así que ya el gobierno de repente dice, ya nos cansamos, nos agotamos, ya no tenemos más que hacer, no se puede controlar, estamos frente ya a una tercera ola, así que hagan la situación como puedan hacerlo. Si desean, no hagan ninguna medida de control. Y efectivamente, al día siguiente no se hace ninguna medida de control, todos pueden ir a trabajar, nadie usa mascarillas, nadie se protege, el virus ya está fuertemente, los centros de salud están explotando, y básicamente, frente a ese contexto donde nadie se protege, ¿cuál sería la probabilidad? Definitivamente e indudablemente la probabilidad de contagio será alta, y las consecuencias, también por consecuencia, serán extremadamente dañinos. Sin ningún control, será un proceso de niveles de riesgos intolerables. Y para entendimientos, esto fue lo que pasó en marzo del 2020, más o menos en quincenas del año 2020, en marzo, cuando no teníamos ningún tipo de control, ¿sí? Se genera lo que muchos conocemos como cuarentena o el aislamiento.
para poder evitar, y lo vamos a tener más claro en este análisis de riesgo. Si tuviéramos, por ejemplo, un nivel de riesgo trivial, pues no se necesita adoptar ninguna acción. Si tuviéramos un nivel de riesgo tolerable, como lo que acabamos de ver en esta situación verde, lo soñado, digamos así, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Moderado, se deben realizar o hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, sea mortal o sea muy grave, cuál es la situación que estamos viviendo, se precisará una acción posterior para poder establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Y si fuera importante, que también sigue siendo la realidad que estamos viviendo, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si alguien del grupo de riesgo se nos escapó, inmediatamente lo hacemos regresar a su aislamiento hasta estar completamente seguros de que están los controles adecuados e implementados. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Hoy en día, a través de los planes de vigilancia, dígame quiénes no están invirtiendo más e inclusive inversiones fuertes de lo que habíamos pensado en algún momento cuando no existía el COVID-19. En equipos de protección, en alcohol en gel, en adecuaciones de la infraestructura, etc, etc, etc. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está ya actualmente realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y esto debe solucionarse lo más pronto posible. Por eso que, frente al plan que hacemos, estamos haciendo supervisión constante, estamos haciendo incluso sanciones y haciendo todo lo posible para que se pueda cumplir al 100% el plan de vigilancia. Y en un riesgo intolerable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Y eso es nuevamente lo que pasó en marzo del 2020. A pesar de tener recursos ilimitados, no se podía reducir el nivel de riesgo en ese momento, así que se tuvo que prohibir los trabajos. Y a todos pues nos mandaron a casa. Eso fue consecuencia justamente de un análisis de riesgos. Ahora, habíamos visto también en un momento, habíamos conversado sobre el corazón del sistema de gestión. Habíamos dicho que el corazón del sistema de gestión es el I+C, pero el I+C también tiene un corazón. Y este es la jerarquía de controles. La jerarquía de controles en una situación actual tiene 5 niveles. El nivel 1, eliminar completa o la eliminación completa del peligro. 2, la sustitución, que tiene que ver con el reemplazo de material, equipo o procesos por uno de riesgo inferior. 3, los controles de ingeniería, rediseñar los equipos o procesos de trabajo. 4, que tiene que ver con la señalización, advertencias o controles administrativos, que tiene que ver con implementar controles de tipo entrenamiento o procedimiento. Y 5, la que es más conocida, los de entrega y uso de equipos de protección personal. ¿Por qué hablamos de que es una situación actual? Porque la que menos se produce es la de eliminar. Y la que más se produce, y por eso hay en abundancia, es la de equipos de protección personal. Esto genera una situación deseada. Porque la situación deseada es que más nosotros nos enfoquemos en generar controles de tipo eliminar. Porque si eliminamos el peligro, nos olvidamos de equipos de protección, nos olvidamos de señales, nos olvidamos de controles de ingeniería y cualquier otro costo adicional. Por eso nuestros controles deberían ser de tipo eliminar como primera instancia. Si por X motivo nos enfrentamos a una barrera dura, que puede ser, por ejemplo, presupuestal, entonces podremos ver otras medidas como, por ejemplo, sustitución. Si no puedo sustituir el peligro, pues tendré que ver controles de ingeniería. En la mayoría de casos es la más utilizada, pero que están afectadas por barreras duras como por ejemplo el tema presupuestal. Otro de los controles, y que deberían ser en menor cantidad, son los de señalización y o también los equipos de protección en menor cantidad, pero frente a este contexto nos enfrentamos a las barreras blandas como por ejemplo el comportamiento del personal. Es mucho más complicado que puedas manejar a 1.000 o 5.000 personas que no usan el equipo de protección personal, o que esas 5.000 personas hagan caso omiso de las señalizaciones o los procedimientos que se han implementado. Puede ser lo más fácil de implementar, pero es lo más difícil de que se pueda dar cumplimiento. Así que hay que tener bastante cuidado. Los controles de tipo eliminar van a la raíz del peligro, los de sustitución y controles de ingeniería van a la fuente, los de señalización van al medio y los de equipos de protección personal van al receptor. Y según lo que hemos visto, ¿cuál es el más eficiente? Pues va de abajo hacia arriba. El menos eficiente es el equipo de protección personal, siguiéndole el de procesos administrativos, siguiéndole el de control de ingeniería, el de sustitución, y siendo el más efectivo el control de eliminar. Para comprenderlo, veámoslos a través de un ejemplo. En el caso de una limpieza de un acuario. Imaginemos que se te está ofreciendo 20.000 soles mensuales para que hagas la limpieza de un acuario. Y es más, se te está ofreciendo 20.000 soles adelantado para que hagas la limpieza del acuario.
Y en este caso ya aceptaste, el trabajo es todo tuyo, se te adelantaron los 20.000 soles, así que ya estás listo para iniciar la limpieza del acuario. Nos vamos a convertir de dos partes, como trabajador y también como especialistas en materia de seguridad y salud para esta evaluación de riesgos. Para ello, no les había dicho, pero el acuario está lleno de tiburones. Así que la fuente de peligro son los tiburones. ¿Cuáles son los riesgos frente al peligro de tiburón? Pues que te devoren, que te muerdan, que te ataquen, etc, etc. ¿Cuáles son las consecuencias? Amputaciones, desangramiento, cortes, muerte, etc, etc, etc. ¿Cuál sería el primer control a implementar? Siempre enfoquémonos primero en eliminar. Eliminamos el peligro, o eliminamos a los tiburones, o de repente los pasamos a otro acuario para con tal de que donde vamos a hacer la limpieza no exista ninguno. Eliminamos el peligro por completo. Si el segundo paso no pudimos eliminar, pues hay que ver un proceso de sustitución, un control de sustitución. Y ahí podremos sustituir de repente a los tiburones por delfines. Sustituimos el peligro por otro de menor riesgo. Si hablamos de controles de ingeniería, podemos hacer un rediseño del equipamiento, los procesos de trabajo. De repente ponemos tiburones de plástico, ¿sí? O de repente sedamos a los tiburones como parte del rediseño del proceso de trabajo. O también aquí es donde podemos utilizar controles de ingeniería como resguardos o barreras y ponemos de repente una jaula al peligro, en este caso al tiburón. Si no puedo utilizar estos controles porque en algún momento fueron afectados por una barrera dura, pues tendremos que utilizar como últimas opciones, no primeras, sino las últimas opciones, los controles administrativos. Uno de ellos, por ejemplo, el de una señal que diga ten cuidado que hay tiburones. Y ya nuestra lógica nos dirá qué tan efectivo es tener una señal que diga ten cuidado con los tiburones o precaución tiburones, ¿no? Qué tan efectivo es frente al peligro. Y nuestra última medida de control, el equipo de protección personal. Te damos todo un equipamiento para que puedas hacer la limpieza del acuario lleno de tiburones. Ahora, el equipo de protección personal va a cumplir su función, va a reducir el daño. Te va a doler menos si te devora el tiburón, pero igual te va a devorar. Así que veamos los niveles de eficiencia que pueden tener las medidas o los controles dentro de la jerarquía de controles. Más efectivo siempre será la de eliminar, siguiéndole la de sustitución, luego lo de controles de ingeniería y los menos efectivos los controles administrativos y de equipos de protección personal. Según la Resolución Ministerial 050-2013-TR, todos los peligros y riesgos que hayamos detectados en nuestra evaluación deben ser registrados en la matriz. Puede utilizarse cualquier matriz siempre que se indique el método a usar. Dentro de la Resolución Ministerial 050-2013 hay 3 métodos, como les había dicho. Cualquier matriz va a contar con ciertas partes básicas: la tarea, el peligro, el riesgo derivado, los métodos de valoración y las medidas de control. Hay tipos de IPRC. En algunos casos, aquellos que trabajan en actividades de alto riesgo, como por ejemplo en minería, van a tener más llegada con estas matrices IPRC que han sido divididas. Por ejemplo, dentro de la pirámide vamos a tener el IPRC de base formal, que normalmente es el IPR con el que inicia una organización como una especie de diagnóstico de identificación de peligros. Luego vamos a tener un IPR específicos, aquel que se genera normalmente por actividades que no son muy seguidas, no muy rutinarias y que en algunos casos son de alto riesgo. Entonces hacemos IPR específico. Y hay un IPR continuo, que es el que se genera todos los días en las actividades de trabajo, y que sirve para tener las adecuaciones necesarias según las condiciones del día de trabajo, que entendiendo también todos los días tienen condiciones completamente distintas. Ahora, existe otra herramienta que no es un IPR, pero en algunos casos suele ayudarnos a hacer este tipo de evaluaciones, que se conoce también como análisis de trabajo seguro, análisis de riesgo o análisis seguro de trabajo. Tiene otros nombres similares, pero busca justamente como complemento ayudar a un análisis de riesgos. Si hablamos en un contexto COVID-19, ¿qué peligros debemos considerar adicional al que ya hemos visto del virus en el ejemplo que hemos manejado en la evaluación? Si habláramos de la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, que puede causar enfermedades que van desde leves, graves y en algunos casos puede ser fatal, generalmente con síntomas que influyen fiebre, tos, falta de aliento. Algunas personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros síntomas no respiratorios. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. Y ahí estaremos hablando, por ejemplo, del peligro o la clase de peligros biológicos, donde estaremos hablando del virus como parte del peligro. Si habláramos del contexto de, por ejemplo, hoy en día que estamos utilizando muchos elementos para la desinfección, e inclusive existe una guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, ¿no? Hay una guía específica, se han generado muchas guías para poder hacer desinfección. En el inicio hemos utilizado, por ejemplo, la lejía, y la lejía ya en algunos casos los estudios han generado que es una sustancia que quema las mucosas de la nariz, los ojos y la garganta. Y ahí estaremos hablando de que nos exponemos a un nuevo peligro por el contexto COVID-19, que es la clase de peligro químico, y dentro de los cuales vamos a encontrar justamente las sustancias químicas. Según lo que vemos, los graves efectos psicológicos que tiene la cuarentena sobre quienes están aislados,
Toda la información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros y crear falsedades o poner en dudas hechos verificables a través de las redes sociales. O que de repente estemos pendientes de las estadísticas de la mortalidad por el caso de COVID-19 o las situaciones de los hospitales por el caso COVID-19, todo eso está generando un peligro también en el ambiente de trabajo, que es de la clase psicosociales. O las nuevas modalidades o formas que se vienen haciendo los trabajos, como por ejemplo ahora del trabajo remoto. ¿Sí? ¿Qué nuevo peligro se está generando? Y que tenemos que también localizarlo y evaluarlo. Los peligros de clase ergonómicos. Otro que se viene generando, no muchas personas han estado acostumbradas a usar por mucho tiempo, por lapsos o por intervalos de largo tiempo, los equipos de protección personal de protección al COVID-19, ¿vale? Es decir, las mascarillas, si bien a través del tiempo se han venido mejorando, inicialmente estos equipos han sido muy incómodos. Dígame quién no ha sentido, por ejemplo, que les ha dejado ciertas lesiones en el rostro, en las orejas, ¿no? Estas están generando un nuevo peligro, que son los peligros físicos. Y, como un contexto general, tendremos que hacer una evaluación de todos los peligros que están directamente relacionados o que se han venido generando por todo el contexto de COVID-19. Los físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. No solo el virus, sino todos los que se han venido congregando a través de formas o la búsqueda de reducción de este nivel de contagio. Como les dije, vamos a ver un ejemplo muy rapidísimo de cómo hacer un hiper-C. Así que vamos a verlo de una forma muy práctica y rápida. Muy bien, según lo que pueden ver en pantalla, es una matriz que no me ha tomado más de 5 minutos desarrollarlo. Como les dije, no interesa la plantilla que les estén pasando, la idea es que lo puedan entender y esté enfocado. Vamos a ver las 3 metodologías que se dan en la Resolución Ministerial 050-2013-TR para que vean que no es muy complicado desarrollarlo. Vamos a tratar, por ejemplo, una de las que se ha dado por el contexto COVID-19, que puede ser el peligro por uso de lejía. Y eso sería, vamos a ver acá, uso de lejía. Voy a poner acá como ejemplo. ¿Quiénes son los trabajadores o el puesto de trabajo que normalmente está expuesto al uso de lejía? Estaremos hablando que es el personal de limpieza. Ahora, para temas prácticos, vamos a suponer que en nuestra organización hay 5 trabajadores que se dedican a la limpieza. ¿Qué actividad hacen? Hacen desinfección de superficies. Y como una tarea específica vamos a poner que hacen desinfección de escritorios. Ahora, ¿cuál sería el peligro si hablamos en el uso de lejía y el contexto que queremos evaluar? El trabajador me dijo, ¿sabes qué? Uno de los peligros que he identificado es el uso de lejía. ¿Cómo lo podríamos llamar? La sustancia química. Y de la sustancia química en específico que nos estamos refiriendo es la lejía. ¿Cuáles serían los riesgos que pudiéramos tener? La fuente de peligro es la sustancia química. El riesgo que viene a ser la materialización, en este caso el evento peligroso, acá sí podríamos estar hablando del contacto de los... Primero que nada, lo más común es de la piel. O contacto con la piel. Muy bien. ¿Podremos tener otros riesgos debidos al mismo peligro? Sí, podemos tener contacto con los ojos, podemos tener inhalación de gases, etc, etc, etc. ¿Sí? Pueden haber muchos riesgos a raíz de un mismo peligro y podemos ir considerando también cada uno de ellos. Para el método práctico vamos a trabajar solo con uno. Para la evaluación de riesgo vamos a utilizar el método 1, que es conocido como la matriz de 6x6. Pero cuando ustedes lo revisen se van a dar cuenta que es una matriz de 6x5 más no de 6x6. Pero ya por temas prácticos la misma norma le llama de 6x6. Donde para elegir la probabilidad tenemos que analizarlo en función de esta tabla que pueden ver en pantalla. Si la probabilidad es escasa, le daremos el valor de 1. Si la probabilidad es baja probabilidad, le daremos 2. Que puede suceder, le daremos 3. Que la probabilidad que sea muy probable, le daremos 4. Y que sea muy probable, le daremos 5. Entonces, según este caso, un personal de limpieza, ¿qué tan probable sea que se exponga a un contacto con la piel de la sustancia química? Puede suceder, ¿sí? Así que le vamos a dar 3. ¿Qué tan severo? Y lo veremos en este lado de la matriz. Si la severidad es mínima, le daremos el valor de 1. Si la severidad es leve, le daremos el valor 2. Si la severidad es moderado, le daremos el valor 5. Si es moderado alto, le daremos 10. Y si es mayor, 20. Y catastrófico, le daremos 50. Entonces, la severidad, en este caso, puede ser moderado. Si te da contacto con la piel, te puede dar una dermatitis. Así que podemos darle 5. Si se dan cuenta, esto depende mucho del tema de criterios, la información que tengamos, la misma percepción que se tenga de los trabajadores. Y la metodología te dice que hay que multiplicar la probabilidad por la severidad y este valor en realidad nos sale a nosotros 15. 15. Para determinar el valor del riesgo, nos vamos a esta matriz de valoración de riesgos. Y 15 se encontrará donde se denota riesgo alto, naranja. Dice
que X es mayor que 10 y es menor o igual que 50. Así que aquí el riesgo será alto. Ahora, la matriz debe terminar en la medida de control. ¿Cuál sería la medida de control? No pensemos por si acaso, y ahora para eso hemos estudiado el proceso de la jerarquía de controles. No puede ser que mi cabeza se venga y diga cuidado, un letrero que diga cuidado con la lejía. No. No puede ser que hablemos de uso de guantes, porque estaríamos cayendo justamente al control de equipo de protección personal. Y lo que nosotros deberíamos analizar es a través del primer control. ¿Puedo eliminar la lejía como proceso de desinfección? No podría eliminar la sustancia química porque necesito una sustancia química para hacer desinfección, pero sí la puedo reemplazar, lo puedo sustituir, que es el segundo control. Y ahí estaremos hablando de repente de sustituirlo por un producto que sea de repente biodegradable. Y aquí muchos estarán viniéndole en sus cabezas que hay un producto que sirve para hacer desinfección que no es tan tóxico, como por ejemplo el amonio cuaternario, que tiene menor posibilidades de daños como la lejía, ¿no? Entonces, o también otro producto, hoy día en el mercado existen muchos productos que pueden ayudarnos a sustituir esta lejía. Perfecto. Entonces, ya hemos acabado una primera identificación de peligros y evaluación de riesgos para el uso de lejía. Y así podríamos estar haciendo para todos los peligros y riesgos de una organización. Este es el método 1. Para métodos prácticos voy a utilizar el mismo ejemplo para el método 2 y para el método 3. El método 2, vamos a utilizar el mismo ejemplo. He puesto de trabajo personal de limpieza, son 5, la actividad es desinfección de superficies, la tarea es desinfección de escritorios, el peligro de la sustancia química la lejía y el riesgo es el contacto con la piel. Aquí el tema es que la evaluación de riesgo tiene una valoración distinta o una forma de evaluar de forma distinta. Vamos a utilizar esta primera tablita que nos dice ¿cuántas personas expuestas? Para personas expuestas nos dice que si hay de 1 a 3 personas, el valor o el índice es 1. Si hay de 4 a 12 personas expuestas, el índice será 2. Si hay más de 12 personas expuestas, el índice será 3. En este caso habíamos dicho que son 5 personas expuestas, así que el índice será 2. Para procedimientos existentes, vamos a hacerlo según lo que nos pide la tabla. Si existen procedimientos, son satisfactorios y son suficientes, el índice será 1. Si existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, el índice será 2. Y si no existen los procedimientos, el índice será 3. Si vamos a una realidad, esto como es un ejemplo, de repente vamos a suponer cierta información, ya que si hablamos de una organización específica, nos vamos a enfocar a la realidad de una organización en específico. En este caso, lo más común es que existan los procedimientos, pero no son satisfactorios y tampoco son los suficientes. Así que le daremos 2. Con respecto a la capacitación, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, el índice será 1. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control, el índice será 2. Pero si no existe, si el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, el índice será 3. ¿Cuál es lo más común que puede pasar acá con la capacitación? Que el personal esté entrenado parcialmente, que conoce el peligro pero ya se acostumbró todo el día a trabajo con lejía, así que no toma acciones. Así que puede ser un 2. Con respecto a la exposición, si se expone una vez al año, según la S de seguridad, por temas de seguridad, el valor será 1. Si es esporádicamente, con temas de salud ocupacional, el índice será 1. Y así sucesivamente. Para este caso, por temas rápidos y prácticos, la exposición es permanente. ¿Cuánto tiempo hacen limpieza? No es una vez al mes, no es una vez al año, sino es una vez al día, mínimo. Por el contexto COVID-19 hay que hacer desinfección mínimo una vez al día. Así que la exposición, el índice, aquí será 3. Nos piden sumar estos 4 índices y multiplicarlos luego por el índice de severidad. Para la severidad utilizamos también esta misma tabla. Si genera una severidad de lesión sin incapacidad, disconfort o incomodidad, el índice será 1. Si genera lesión con incapacidad temporal, daño a la salud irreversible, el índice será 2. Si genera una lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible, será 3. Habíamos visto aquí que las consecuencias del contacto con la piel puede ser una dermatitis, que puede ser una lesión con incapacidad temporal. Así que el índice de severidad será 2. Y tendremos, la multiplicación será 18. Ese 18, ¿se acuerdan en la parte teórica que vimos esta descripción? Esta es la descripción del método 2. El 18, esos numeritos que salían, se refieren justamente a los números de la valoración de riesgos. Y 18 se encuentra dentro de moderado, de 9 a 16. Así que aquí la valoración del riesgo, para este caso, o el nivel de riesgo, que es lo sinónimo, será moderado. Y la medida de control, pues allá habíamos puesto que habíamos hecho una medida de control de sustitución. Trabajemos este mismo ejemplo para la metodología 3.
Y en esta metodología 3 vamos a utilizar 3 tablas. Y aquí nos pide multiplicar la probabilidad por la exposición por la severidad. La probabilidad de que exista contacto con la piel nos dice que puede ir, si la ocurrencia es virtualmente imposible, será 0.1. Si es muy poco usual, no ha ocurrido, pero es imaginable, será 0.5. Si tiene una ocurrencia rara, será 1. Si es poco usual, pero posible, ha ocurrido, será 3. Si es muy posible, será 6. Y si ocurre frecuentemente, será 10. Para este caso, pondremos de que es poco usual, pero posible, porque ha ocurrido en algún momento. Así que será 3. La exposición. Si no hay ninguna exposición, será 0.1. Si es muy raro, de forma anual, será 0.5. Si es raro, 1. Si es poco usual, mensual, 2. Si es ocasional, será 3. Si es frecuente o diaria, será 6. Y si es continua, será 10. En este caso es frecuente y diaria, así que será 6. Y para el caso de severidad, aquí esta metodología se caracteriza porque las consecuencias están monetizadas. Si es notable, los daños son mayores a 350 soles, será 1. Si es importante, los daños mayores a 3.500 será 3 y así sucesivamente. En este caso, para el caso de estudio, para el caso propuesto de ejemplo, los daños podrían llegar a ser hasta 3.500 según la dermatitis que se pueda estar tratando. Así que podríamos estar hablando de una severidad de 3, obteniendo un valor de 54. Y si vamos acá a nuestra matriz, 54 se encuentra en nuestra matriz de niveles de riesgo. Para poder hallar la valoración de riesgo, se encuentra de 70 a menores de 200, porque el valor que nos salió es 54. Así que estaremos hablando que esta es una valoración de riesgo importante. Y la medida de control, ya habíamos hablado que es una de sustitución, que es por sustitución de la lejía por posiblemente el amonio cuaternario, ¿no? Muy bien, señores, de esta forma acabamos de ver de forma muy rápida y práctica cómo se implementan las 3 metodologías de hiper dentro de una organización considerando el contexto del COVID-19. Les agradezco y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.